Michel Barnier es el nuevo primer ministro de Francia y en su primer discurso en el cargo expresó su intención de poner el foco en el control migratorio y la educación. Desde el Palacio de Matignon, el saliente primer ministro Gabriel Attal le entregó el mando a Barnier. Un joven austriaco de 18 años abrió fuego contra los policías en Baviera cerca del consulado de Israel. El tiroteo coincide con el aniversario de los 52 años del atentado de Múnich en 1972, aunque todavía no se confirma el vínculo. El sospechoso fue abatido. Nuevo ataque del ejército de Israel en la Cisjordania ocupada. Los bombardeos dejaron 6 muertos en la ciudad de Tubas, mientras que también se reportaron explosiones en Jenin. En tanto, en Deir al-Balah, en la Franja de Gaza, las autoridades reportaron 5 fallecidos. Revisamos hasta ahora la actualización de las noticias en France 24. Soy Francisco Velasco de la FIR, es un gusto estar con ustedes. Vamos a comenzar en Francia, porque Michel Barnier ya es el primer ministro en funciones, luego de que Gabriel Attal le traspasara el poder en la residencia y sede oficial de Matignon. En su último discurso, Attal le pidió a Barnier que siguiera haciéndose de la Escuela de la República una prioridad absoluta. El nuevo primer ministro advirtió que en esta nueva etapa habrán cambios y rupturas y respetará a todos los partidos políticos. Desde París, nuestra periodista Erika Olavarría nos hace un resumen de esta jornada. En un emotivo discurso en que puso en el centro al pueblo francés, un pueblo resiliente y apegado a los valores democráticos, Gabriel Attal, el primer ministro más joven de la Quinta República Francesa, entregó el cargo hoy aquí en el Palacio de Matignon a Michel Barnier, el primer ministro más anciano de la Quinta República Francesa, con 73 años, nombrado hoy por el presidente Emmanuel Macron, después de casi 2 meses sin jefe de gobierno en Francia. Gabriel Attal agradeció a los funcionarios de este ministerio, pero sobre todo a los franceses que conoció en su corto gobierno de 8 meses en el terreno. Sobre todo recordó a los agricultores y la crisis en Nueva Caledonia, donde fallecieron varios gendarmes. Al final dijo recordar un valor que le transmitió su padre, el de la rectitud, que ha necesitado mucho, dijo, en este último tiempo donde ha pasado pruebas muy importantes. Luego fue Michel Barnier el que tomó el micrófono. Él dijo que llegaba con mucha energía olímpica, dijo, quien organizó los Juegos de Albertville hace algunos años en Francia. Dijo que llegaba también con determinación para trabajar en el control de la inmigración, en la seguridad y en aumentar el nivel de vida de los franceses. Dijo también que de un primer ministro se espera que diga la verdad, y entonces mencionó la gran crisis de la deuda que hay en Francia, la crisis ecológica y la necesidad de que Francia tenga un lugar importante en el escenario internacional, sobre todo en el seno de la Unión Europea. Pero dijo también que su gobierno va a ser el de la escucha, y recordó que su madre le había transmitido el valor de no ser sectario. Indirectamente entendemos que se refiere a que su gobierno abrirá ese arco republicano que tenía hasta ahora Emmanuel Macron y que incorporará en ese diálogo a la Francia insumisa y al partido de extrema derecha Reagrupación Nacional. Mañana dará su primera entrevista de televisión, donde suponemos se explayará más sobre este programa de gobierno y se reunirá también con la presidenta de la Asamblea Nacional y pronto con el presidente del Senado. El nombramiento de Michel Barnier ha desatado la indignación del nuevo Frente Popular, la fuerza con mayor representación en la Asamblea Nacional. La Alianza de Izquierdas denuncia que Macron haya elegido un candidato conservador y buscado el beneplácito de la extrema derecha después de la movilización de los franceses para impedir un gobierno de extrema derecha. Tras más de 50 días de bloqueo y de rechazo a los candidatos propuestos por la izquierda, Macron nombró a Michel Barnier como primer ministro. Un político conservador que no fue candidato en las últimas elecciones legislativas y que pertenece a la fuerza menos representada en la Asamblea Nacional, los republicanos. Sin embargo, va a contar con el apoyo del macronismo y la extrema derecha no lo rechaza de entrada. Juzgaremos sobre la base de la evidencia su discurso de política general, sus decisiones presupuestarias y sus acciones. Pediremos que se atiendan finalmente las grandes emergencias de los franceses, el poder adquisitivo, la seguridad y la inmigración. Y nos reservamos cualquier forma de respuesta política si este no es el caso en las próximas semanas. En junio, Macron llamó a los franceses a las urnas de forma anticipada, pidiendo una clarificación después de la victoria de la extrema derecha en los comicios europeos.
y una movilización masiva del electorado evitó la mayoría absoluta de la extrema derecha y aupó como fuerza con más representación en la Asamblea a la alianza de izquierdas Nuevo Frente Popular, que ya ha condenado la decisión tomada por Macron. El presidente acaba de negar oficialmente el resultado de las elecciones legislativas que él mismo convocó. Han robado las elecciones al pueblo francés. El mensaje ha sido ignorado y ahora nos enteramos que el primer ministro ha sido nombrado con el permiso y tal vez a sugerencia de Agrupación Nacional. La negación democrática llevada a su máxima expresión. ¿De quién se burlan? Todo eso por esto. El presidente opta así por un gobierno aceptado por la extrema derecha, antes que por un gabinete de izquierdas que derogue sus reformas faro, como la de las pensiones, a pesar de haber pedido la ayuda de la izquierda en campaña para evitar la anunciada victoria de Le Pen. Continuamos ahora en Alemania, donde se reportó un tiroteo en Baviera, en una zona cercana al consulado de Israel. El autor de los hechos, que fue identificado como un joven austriaco de 18 años, murió después de ser abatido por la policía alemana. Hasta ahora no se han reportado heridos y se maneja la teoría de que el sospechoso haya tenido como objetivo llegar al consulado. Pero una cosa está clara, hay serias sospechas porque hoy es también el día de la conmemoración, el aniversario del intento de asesinato en los Juegos Olímpicos de 1972. Puede tener una conexión, todavía hay que aclararlo, pero una cosa tenemos clara, las instituciones judías gozan de una protección especial en Baviera, un alto nivel de seguridad. Hoy se ha demostrado que esto ha funcionado, por eso volvemos a hacer una promesa de protección para los ciudadanos judíos, para las instituciones judías, las instituciones de Israel, de que lucharemos, detendremos y después eliminaremos cualquier ataque con firmeza. En la Cisjordania ocupada, otro ataque de Israel causó la muerte de al menos 6 personas. La ofensiva estuvo centrada en la ciudad de Tubas, donde, según las fuerzas israelíes, militantes palestinos amenazaban a sus soldados. Al tiempo, se reportó un nuevo bombardeo en la ciudad de Jenin, donde el ejército de Israel continúa su importante operación en la zona, en uno de los mayores ataques en el territorio ocupado por Israel en meses. Esta fue la peor noche. Todos abandonaron sus hogares, pero yo no lo hice porque soy discapacitada. Mis sobrinos me dijeron que se iban a marchar y yo les dije que no iría a ninguna parte, que pasara lo que Dios quisiera. Se oían golpes aquí y detrás de la casa. Lo arrasaron todo. Observa los disparos y el sonido de las granadas. Estuve leyendo el Corán toda la noche para que Dios nos protegiera. Y en Gaza también continúan los ataques, esta vez contra un campo de refugiados en Deir al-Balá, matando a 4 hombres e hiriendo a 2 niños. Según las autoridades sanitarias locales, el gobierno israelí, por su parte, aseguró que se trató de un objetivo preciso contra un comando de Hamás. El primer ministro Benjamin Netanyahu dijo que cualquier propuesta de negociación debe incluir el control territorial de ciertas partes del enclave palestino, como el corredor de Filadelfia. Deir al-Balá, centro de la Franja de Gaza. Este jueves, bombas israelíes causaron muertos y heridos en este campo de refugiados, cerca del hospital de Al-Aqsa. Según Israel, alcanzó un objetivo legítimo y preciso, un centro de comando de Hamás. Los refugiados palestinos denuncian un ataque injustificado. Nos despertamos con el sonido del bombardeo. ¿Por qué siempre apuntan a las tiendas de campaña? No hay nada en las tiendas. Son simplemente una carpa que da abrigo a sus residentes. ¿Qué quieren los israelíes de nosotros? Estábamos durmiendo plácidamente al amanecer cuando explosiones impactaron en el lugar. Nadie supo qué pasó exactamente. Nos apresuramos a sacar nuestros hijos. Gracias a Dios pude sacar a mis hijos sanos y salvos, pero hubo muchos heridos y daños en las carpas, como se puede ver ahí. Entre tanto, las perspectivas de un próximo cese el fuego son escasas. El primer ministro israelí bloquea cualquier propuesta que incumpla sus líneas rojas. La principal ahora es controlar la frontera entre la Franja de Gaza y Egipto para dificultar las entregas de armamento a Hamás, dijo Netanyahu en conferencia de prensa el miércoles.
Y todos esos tres objetivos, todos los tres implican el control del corredor de Filadelfia por parte de Israel. Y la razón es obvia: destruir el ejército de Hamas y sus capacidades gubernamentales. No se puede permitir el rearme de Hamas, es evidente. Entonces hay que controlar el corredor. Netanyahu parece no estar dispuesto a ceder los territorios gazatíes ocupados durante la guerra y va más allá. En este mapa expuesto, Cisjordania y Altos del Golán hacen parte de Israel. Vamos ahora a Haití, porque el secretario de Estado de Estados Unidos ya está en el país. La visita se marca dentro de los esfuerzos de Washington por consolidar la misión de seguridad respaldada por la ONU en el país caribeño que ha sido devastado por la violencia de las pandillas. Anthony Blinken se reunió con el primer ministro haitiano Gary Conille y se espera que se reúna con el Consejo de Transición antes de viajar a República Dominicana. Y continuamos ahora desde Guatemala. El presidente Bernardo Arévalo dijo que su país recibió a 135 presos políticos provenientes de Nicaragua que fueron detenidos por el gobierno de Daniel Ortega. Estados Unidos consiguió la liberación de los presos políticos por razones humanitarias e irán a Guatemala antes de buscar mudarse legalmente a Estados Unidos u otras naciones tras una negociación de meses entre ambos países. Hoy, Guatemala y Estados Unidos tomaron medidas para brindar seguridad y asistencia a 135 presos políticos y presos de conciencia que habían sido detenidos injustamente por las autoridades nicaragüenses. Entre los liberados se encuentran líderes religiosos, laicos y defensores de los derechos humanos. Su llegada a Guatemala se produce tras meses de negociaciones entre Estados Unidos y Nicaragua. La deportista de Uganda, Rebecca Cheptegei, quien residía en Kenia, fue asesinada por su exnovio. El caso de feminicidio de Cheptegei es el segundo de una atleta olímpica en Kenia. La atleta olímpica Rebecca Cheptegei se convirtió en víctima de feminicidio. La noticia la informó el equipo médico del hospital en Kenia, donde luchaba desde el domingo contra graves quemaduras. Es mi triste deber informarles sobre el fallecimiento de Rebecca Cheptegei, quien ingresó en nuestra unidad luego de las graves quemaduras que sufrió. La ugandesa Cheptegei, de 33 años y que compitió en los recientes Juegos Olímpicos de París, murió luego de que su exnovio le rociara gasolina y le prendiera fuego. Un asesinato basado en violencia de género que causó conmoción entre amigos y atletas, pero que no es algo inédito en el país africano y recuerda el caso de otra atleta olímpica asesinada en 2021. Puedo decir que aún estamos en shock y sufriendo, especialmente como atletas y por lo que está sucediendo en Kenia. Esta es la segunda vez que una atleta es atacada. Recordemos el caso de Agnes Tirop y ahora Rebecca. No estamos contentos. Los ataques a las mujeres se han convertido en una preocupación importante en Kenia. En 2023 se registraron oficialmente 152 feminicidios, pero Naciones Unidas identificaba 725 casos para el año 2022. El ministro de Deportes de Kenia trajo a colación el caso de Rebecca Cheptegei como un duro recordatorio de la urgente necesidad de combatir la violencia de género, que afecta cada vez más incluso a los deportes de élite. Vamos a República Democrática del Congo, que espera recibir este jueves el primer lote de 100.000 vacunas contra Mpox, según anunció este miércoles la Agencia de Salud de la Unión Africana. Es una vacuna muy esperada que finalmente ya llegó a la República Democrática del Congo. La OMS anunció la administración inminente del primer lote de dosis contra el Mpox. El Ministerio de Salud de la República Democrática del Congo planea comenzar a aplicar las vacunas este fin de semana. La OMS está trabajando con nuestros socios para coordinar las demandas de vacunas, compartir información sobre las dosis disponibles y garantizar que estas dosis se destinen a zonas donde puedan contribuir a controlar el brote. La Unión Europea donó la vacuna contra el Mpox a la República Democrática del Congo, que registró más de 19.000 casos y más de 650 muertes desde el principio del año. Es el país más afectado del continente africano, donde en total 16 estados han reportado un brote de Mpox.
Esta enfermedad infecciosa, conocida anteriormente como viruela del mono, se descubrió en 1958. Se transmite a los humanos a través de los animales infectados, pero puede contagiarse entre personas mediante el contacto físico cercano. Los síntomas de la enfermedad son fiebre, dolor muscular y lesiones en la piel. La tasa de letalidad oscila entre el 1 y el 11%. La OMS, que había declarado una emergencia por la propagación de una cepa de Mpox hace 2 años, levantó la alerta en 2023. Pero el resurgimiento del virus por una cepa más contagiosa y letal, la clado 1b, llevó a la OMS a declarar la emergencia de salud pública de importancia internacional en agosto. Países como España se han comprometido a enviar hasta 500.000 de dosis de vacunas al continente africano. Siga con nosotros, ya regresa más noticias.